Buenos días, Javier, David. En este vídeo corto os voy a intentar aclarar cómo es posible modelar en el programa las cimentaciones mediante viga de cimentación corrida, simulando el comportamiento a fricción y a levantamiento frente a cargas de despegue, ¿de acuerdo? Fijaos que bueno, yo lo que he hecho aquí básicamente es sobre esas vigas de cimentación que tenía antes, las he eliminado y ahora he introducido otro tipo de viga que luego veremos cuáles son. Aquí en editar barra vais a ver que es la viga de resultados, que ya os he hablado en el pasado sobre qué es lo que hace. Pero lo importante o lo más importante aquí es que yo he introducido superficies en la parte inferior, ¿de acuerdo? Son estas superficies las cuales tienen las propiedades, en este caso espesor, material, de la viga de cimentación, un espesor de 400 milímetros, ¿de acuerdo? El material consignado, le he introducido a todas esas superficies un refinamiento de malla especial de 0,1. Al resto del edificio, por no requerir en este caso yo el diseño del mismo, le he introducido una malla mucho más grosera, en este caso 0,4. Fijaos cómo la viga de cimentación en este caso tiene una anchura consignada de 0,6 metros en esa, pero en esta otra tiene una anchura consignada de 0,8 metros, ¿no? El comportamiento, como digo, es que en caso de que haya fuerzas de levantamiento sobre la cimentación, el programa elimine esa restricción, ese apoyo, y en caso de que haya compresión, lo ejerza a través del coeficiente de balasto. Pero ahí no nos vamos a quedar. La idea es ejercer adicionalmente un comportamiento de fricción. Cuando voy a editar apoyo de superficie, fijaos en este tipo de apoyo, voy a darle a editar. Fijaos que lo que yo tengo definido es efectivamente el coeficiente de balasto. Si no recuerdo mal, en el archivo de origen teníamos un valor de 6.000 kilonewton metro cuadrado en la viga de cimentación con apoyo elástico. Si yo lo divido entre 0,6 metros, tengo el valor de los 10.000 kilonewton metro cúbico que he introducido yo ahí. ¿De acuerdo? Si no eran 6.000 y eran 60.000, pues habrá que añadir un cero adicional. ¿De acuerdo? Lo que es importante es entender que es el coeficiente de balasto, que inevitablemente depende del terreno que subyace debajo de la cimentación, pero también de las dimensiones de la misma. Fijaos que también he indicado un comportamiento no lineal, de forma que cuando la cimentación quiera levantarse falle, es un fallo si la tensión de contacto Z es negativa, la positiva es que hay contacto entre la zapata y el terreno. Y en ese comportamiento negativo, fijaos que soy capaz de añadir un comportamiento a fricción. La idea es que seré capaz de transmitir tensiones tangenciales en esta superficie al terreno inferior en tanto en cuanto no superen, como veis, la raíz cuadrado de las tensiones tangenciales en las dos direcciones, la dirección longitudinal de la viga de cimentación y la transversal al cuadrado cada una de ellas y luego raíz cuadrada, en tanto en cuanto ese valor no supere un valor de la tensión vertical de contacto. ¿Cuál es ese valor? Fijaos que yo he introducido aquí el 0,3, que sería el coeficiente de fricción, es decir, el 30% de la carga vertical, seré capaz de resistirlo en fuerza lateral a través de la fricción. Por lo tanto, dos comportamientos no lineales, despegue y fricción. Y fijaos que en el RAM, digamos, la elasticidad que va a darle el programa hasta alcanzar ese coeficiente de fricción está definida a través de ese coeficiente C, que yo le he puesto un valor alto, 1e elevado a 6, podemos poner 1e elevado a 8 quizás para ajustarlo todavía un poco más, 1e8 por ejemplo y 1e8, ¿no? La idea es que sea bastante rígido en tanto en cuanto exista capacidad para transmitir esa fuerza de fricción, pero en el momento que se alcance ese 30% de la carga vertical, evidentemente va a fallar. Muy bien, esto es la forma en la que lo he modelado, he perdido los resultados porque he modificado eso. ¿Qué más cosas he hecho? Bueno, hay que entender que esto es un cálculo no lineal, ¿de acuerdo? Y cuando hago un cálculo no lineal, voy a ir a un dibujito que me he pintado por aquí, ¿de acuerdo? Cuando tengo un cálculo no lineal, supongamos que tenemos una carga vertical V en color naranja, una carga horizontal H en color morado. Supongamos que definimos que el apoyo derecho, pues bueno, trabaja a tracción y compresión, que está empotrado, etcétera, pero el apoyo izquierdo por el contrario, es un comportamiento no lineal, de forma que si hay una reacción vertical hacia el terreno, pues hay capacidad a través del contacto, pero si se levanta, se liberará ese apoyo, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculo yo esta estructura que va a estar sometida en una estructura no lineal, en tanto en cuanto tengo este apoyo no lineal, a una carga vertical y horizontal? Bueno, yo podría calcular únicamente
a carga horizontal, ¿de acuerdo? Se levantaría ese apoyo, evidentemente fallaría y por lo tanto el apoyo de la derecha deberá de coger, pues bueno, todo el momento y la carga horizontal, ¿no? Ese será el estado 1, luego calcularía el estado 2, que bueno, que en el momento que la carga vertical empuja en los dos apoyos, pues tendrá un comportamiento bastante esperado, ¿no? Y luego, ¿qué podría hacer? Oye, ¿cuál es el efecto de la carga horizontal y la vertical de cálculo? Pues cogería los resultados de uno, los multiplicaría por 1,35, cogería los resultados de 2 y los multiplicaría por 1,35, asumiendo que v es la permanente, y cogería los resultados de uno con la carga horizontal y los multiplicaría por uno, ¿no? Fijaos que aquí yo tengo un problema, porque lo que voy a obtener es que en la situación del estado 1 prácticamente yo no tengo reacción aquí, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que seguramente el momento volcador de uno gane al momento volcador de 2 y bueno, tendré unos resultados bastante falsos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando calculo un cálculo no lineal, lo que debo de hacer es poner toda la carga a la vez, porque claro, aquí se ha levantado el apoyo, pero era porque no había carga vertical. Verdaderamente esa carga horizontal, digamos que proviene del viento, ¿va a actuar sin que actúe la fuerza de la gravedad? Evidentemente no. Siempre va a estar la fuerza de la gravedad cuando venga el viento. Por lo tanto, si hay un comportamiento no lineal, una estructura no lineal, deberán de actuar ambas simultáneamente. No podré calcular por separado y sumar sus efectos. El principio de superposición no es aplicable, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo se hace en el programa? Bueno, en el programa fijaos que en datos generales tenéis la posibilidad de definir lo que se llaman combinaciones de carga o combinaciones de resultados para que el programa lo haga automáticamente según el Eurocódigo y el Anejo Nacional Español. ¿Cuál es la diferencia entre combinación de carga y combinación de resultados? Pues la diferencia es, se dice muy bien aquí, la combinación de resultados solo es para el análisis lineal. ¿Por qué? Porque va a o calculará una combinación de resultados, calcula únicamente estos tres casos de carga por separados y no combinados, es decir, el empuje del terreno actuará sin que actúe el peso propio. Os podéis imaginar qué va a ocurrir si no hay carga vertical en esta estructura no lineal. Evidentemente va a deslizar, no hay ningún tipo de elemento capaz de evitar ese empuje lateral porque no hay carga vertical en esa situación angelical donde el empuje del terreno actúa únicamente sin el peso propio. Y lo que hará será sumar esos resultados con los coeficientes de mayoración que toquen. Alternativamente, y si yo lo que quiero es tener en cuenta ese comportamiento no lineal de forma correcta, deberé de seleccionar combinaciones de carga, de forma que toda la carga actuará a la vez. Y de esta manera, cuando yo entro en el programa, en las combinaciones de carga, fijaos, ahí tengo casos de carga, combinaciones de carga, me va a poner el peso propio y el empuje del terreno, ambos por 1,35 a la vez, peso propio, empuje del terreno, sobrecarga de uso, en este caso sobrecarga con 1,5, en fin, actúa toda la carga a la vez y yo si voy a mirar, por ejemplo, voy a quitar los nudos, la carga que actúa, fijaos que él la va a poner toda a la vez, es decir, la sobrecarga de uso, el peso propio, los empujes del terreno, todos a la vez actuando en mi estructura no lineal, igual para las situaciones de servicio, ¿de acuerdo? Y así podré calcular y me podré fiar de los resultados. No vale calcular solo el empuje del terreno, porque entonces no habrá carga vertical y no convergerá. ¿De acuerdo? El siguiente paso que he hecho es que, dado que es una estructura no lineal, yo he colocado todos los casos de carga, fijaos, en parámetros de cálculo, en un análisis geométricamente lineal le he puesto picar. Podríamos dejar Newton-Raphson, pero he puesto picar. Os explico por qué, porque va a dar unos penalizadores cuando se quiera despegar. Eso quizás es más adecuado, aunque podríais poner Newton-Raphson. Lo importante aquí es cuando yo voy a cálculo, parámetros de cálculo, repito, cálculo, parámetros de cálculo, voy a incrementar la carga en escaloncitos y a la vez voy a iterar en cada escaloncito hasta converger en este proceso, como digo, no lineal paso a paso, ¿no? Ahí veo que tengo 10 iteraciones y 10 escalones para cada caso de carga y combinación de carga. ¿De acuerdo? Fijaos, voy a insistir porque ahora vais a ver uno de los problemas que me he dado cuenta, me ha costado un poquito pillarlo, pero ya lo he visto. Le he puesto un coeficiente de fricción, fijaos, de 0,3. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a, en esta situación, si os parece, aquí tengo una vista, es la de la cimentación. Vamos a calcular únicamente el peso propio, ¿no? En esa situación le daría a calcular.
Voy a ir parando el vídeo. Bueno, me dice que hay elementos distorsionados, es porque le he puesto una malla grosera arriba. Voy a omitir ese mensaje, no me interesa. La malla de la cimentación está suficientemente refinada. Desea iniciar el cálculo, de sí, es decir, simplemente omito. Ya digo que no soy muy partidario en este caso de la cimentación de mallar muy fino toda la estructura de arriba porque ahora no me interesa, sino simplemente me interesa refinar la cimentación. Fijaos que va a hacer 10 escalones de carga, en cada 10 escalones de carga va a intentar converger. Fijaos que tiene una muy buena pinta, aparece todo en verde, todo va en horizontal, en cada escalón va a ir convergiendo. Voy a parar el vídeo aquí, como digo, para no ralentizarlo y lo pongo los resultados cuando termine. Bueno, fijaos que ya ha terminado, parece ser que la convergencia no ha sido del todo correcta. Eso lo podéis someter porque los resultados vais a ver que son muy plausibles, ¿no? Fijaos, y ahí tenéis esa cimentación. Evidentemente solo es a peso propio, veis 11,5, quizás el coeficiente de balasto es demasiado pequeño, no me acuerdo de los órdenes de magnitud, pero en general veis que los resultados son bastante plausibles, ¿no? ¿Qué pasará en la situación donde únicamente tengo el empuje del terreno? Bueno, es muy interesante calcularla. Vais a ver que evidentemente, como yo os decía antes, eso va a deslizar, pero ¿cómo me va a decir el programa que está deslizando? Bueno, fijaos en los gráficos, ¿no? Fijaos como literalmente el desplazamiento crece y crece y crece y ahora sigue incrementando carga y sigue creciendo, ya llevamos 9 metros y crece y crece. Evidentemente, si solo tengo carga lateral, empuje lateral, no puedo hacer nada, no tengo componente de fricción que pueda contrarrestar esas fuerzas horizontales, ¿no? Entonces, por más que yo ponga aquí 10 iteraciones, 20 iteraciones, ya voy por 19 metros, el edificio ya estaría por aquí. Evidentemente esto ya no es consistente. Esto es una forma del programa de decirme que no está siendo capaz de encontrar un equilibrio por la fricción y por lo tanto que hay problemas de deslizamiento, llamaríamos, ¿no? Aquí evidentemente no va a existir el vuelco, bueno, podría volcar todo el edificio si fuese muy alto, pero como en este caso hay cargas horizontales y fallar el tema del despegue, pues fijaos que en la zona que despegue falla el contacto, o cuando no haya suficiente compresión fallará el deslizamiento y ahí está intentando converger y es un claro problema de que únicamente con el empuje del terreno no soy capaz de contrarrestar, sin nada de carga gravitatoria, no soy capaz de contrarrestar esos movimientos, ¿no? Y ahora evidentemente vais a ver que cuando muestre los resultados me va a decir que evidentemente no converge, pero estos resultados son bastante inútiles porque, bueno, sobre todo podéis ver que, bueno, no va a converger, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé yo que son inútiles, Manuel? Bueno, cuando vais a ver las sumas, ¿de acuerdo? Vais a ver que, perdonad, aquí en los desplazamientos ponéis en menos z, fijaos que es 0.037, menos z, perdonad, podéis, bueno, incrementar y veis cómo está literalmente entre volcando, deslizando, bueno, veis que es una especie de algo difícil de explicar, ¿no? Prácticamente no hay contacto en Z, pues está volcando, deslizando, etcétera, ¿no? Como no hay carga vertical, no hay carga que le equilibre, pues bueno, es una manera de decirme que esto no converge, ¿no? Por lo tanto, tampoco me interesa calcular únicamente el peso propio, pero sí me interesará, por ejemplo, esta situación donde yo ya tengo la CO3, el peso propio y el empuje del terreno con el coeficiente de 1, ¿no? ¿Desliza o no desliza? ¿Es capaz el peso propio de la estructura de contrarrestar esos empujes? Esa es la pregunta buena, ¿no? Insisto en la fricción que yo le he introducido al programa, le he introducido un coeficiente de fricción de 0,3 y si os parece vamos a calcular, vamos a ver si nos responde a esa pregunta sobre si esa estructura desliza o no desliza de esta manera, ¿no? Que es una de las preguntas que me habíais hecho, ¿no? Fijaos que al final se trata de toda la estabilidad del edificio, ¿no? Vamos a ir por escalones, parece que con un deseado parece que sí que está convergiendo. Pensad que el tope está referido respecto a un valor absoluto de la carga vertical, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que hasta ahí esté bien, en función para resistir esa carga lateral. Veamos ahí y fijaos qué está pasando, ¿no? Aproximadamente con el 30% ya estamos teniendo problemas de estabilidad. La fricción no está siendo capaz de contrarrestar el empuje del terreno. eh, digamos, el peso propio no está siendo capaz de contrarrestar este empuje del terreno, ¿no? Y estamos teniendo problemas de deslizamiento claramente mostrados a través de estos diagramas, ¿no? Ahora cuando lo veamos, veremos claramente ese problema. Y esto es el programa no me está diciendo no le cumple el deslizamiento, no te lo dice, te dice
que tiene grandes deformaciones, que esto no hay quien lo converja, porque se está moviendo como un diablo, porque no hay fuerzas que las contrarresten en base a las leyes que has introducido de contacto, ¿no? Ya llevamos ahí prácticamente, pues no sé si son 49 metros o por ahí, bueno, ya está terminando, ¿de acuerdo? Ahí le damos un coeficiente de muelle un poco ficticio para el asunto, pero bueno, veis que efectivamente, más allá de, ahí es donde más tensión sigma z hay, pero lo importante es ver qué es lo que le está pasando. Fijaos, 39, vamos a darle 80, ¿no? Para exagerar, ¿no? Y aplicar, ¿no? Y veis que cómo se está deslizando el edificio, ¿no? Está deslizando hacia acá con el empuje del terreno, porque, como veis, si quito aquí le mostramos sigma z, pues prácticamente vamos a quitar la animación. Ahí es donde hay tensión, pero el resto tiene pinta que hay una tensión muy pequeñita y seguramente no hay capacidad de resistir esa carga de fricción, o sea, una mala convergencia en general, ¿no? ¿Cómo podría solucionar esto? Pues, por ejemplo, imaginamos que decimos que el edificio pesa 20 veces lo que hemos dicho originariamente, es decir, le damos un peso propio de menos 20. ¿Convergerá ahora ese caso de carga 3? Veámoslo. Doy a menos 20, ok, doy a continuar, sí. Vuelvo al CO3 y vuelvo a calcular, ¿no? Ahora que tengo una mayor cantidad de carga vertical. Evidentemente, si tengo más carga vertical, tendré más tensión vertical. El 30% de esa tensión vertical será mayor que el anterior 30%. Y puede ser que en capacidad tendremos capacidad para resistir ese empuje del terreno, ¿no? Fijaos los diagramas, de momento estamos como antes, parecía que era a partir del 3 de 10, cuando la cosa empezaba a ponerse un poco descontrolada. Evidentemente, si yo pongo más carga vertical, tendré más asiento vertical. Eso también es lógico, por otro lado. Pero fijaos que la convergencia está siendo muy sana en cada escalón, lo cual me dice que tengo bastante componente de fricción para resistir esos empujes del terreno, claro que he multiplicado el peso por 20 de los distintos elementos o el peso que yo tenía o la carga que yo tenía en el caso de carga de peso propio. Este gran desplazamiento, 19 centímetros, se deberá evidentemente al vertical porque pesa 20 veces más y por el balasto que quizás lo he puesto muy flexible, no lo sé, hay que valorarlo, ¿no? Recordad que aquí teníamos 0,6 y en esta 0,8. Y bueno, ahí estás viendo un poco el asunto, tiene muy buena pinta, una buena convergencia en cada, prácticamente en cada escalón, ¿no? Y tiene pinta que va a converger sin mayor problema, ¿no? Por lo tanto, cuanto más carga vertical le doy, más capacidad tengo para estabilizar el empuje lateral, ¿no? Nuestros resultados sí, y bueno, pues veis ahí que los resultados, evidentemente, ahora evidentemente bajan hacia abajo y tienen mucha más consistencia y hay capacidad de contrarrestar esos desplazamientos, ¿de acuerdo? No se van desmadrando, ¿no? Evidentemente el peso propio no es el 20%. ¿Cómo podría solucionar esto adicionalmente, Manuel? Pues seguramente tendrás que volver a colocar menos uno, ¿no? Colgar menos uno, vamos a aceptar, continuar sí, ¿de acuerdo? Sé que puede parecer esto un poco atrevido, pero deberíais de hacer un número gordo de decir, bueno, qué fuerza tengo que empuja para allá y qué fuerza en pesos totales tengo vertical. Y básicamente dividir esa fuerza por el área de que la que veis aquí, que podréis calcularlo muy rápidamente. Simplemente todos estos elementos le dais a botón derecho, centro de gravedad de información y veis toda el área. Tenéis 50 metros cuadrados de zona de contacto, ¿no? Sé que es un poco un número tonto, Ron, pero que bajen una carga vertical con un momento que tendréis porque los terrenos empujan con un momento sobre esto y que hagáis esos números de deslizamiento y seguramente tendréis que darle más dimensiones para que no deslice, hagáis esos tanteos, ¿no? Alternativamente que estudiéis cuál es la fricción del terreno, yo le he puesto 0,3 para que veáis, voy a exagerarlo a 0,8, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar y vamos a repetir el cálculo, recordad que yo ahora he quitado, ya que el peso propio va por 20, le he quitado ese de por 20, vuelvo a calcular el CO3. Calculo el CO3 porque es el más desfavorable, donde solo tengo el peso, es un estado límite de servicio, el peso propio, los empujes del terreno. Entonces voy a calcular, ¿de acuerdo? Vamos a darle a calcular y de nuevo vamos a ver si el asunto converge, ¿no? Pararlo aquí para no estar viéndolo, pero luego cuando esté terminando os mostraré el gráfico.
Bueno, ya estamos terminando. Fijaos cómo la convergencia es igual de buena que antes. Ya estamos en el escalón 10 de 10. Está siendo horizontal. Efectivamente, el desplazamiento es mucho menor. Ya no tengo 20 veces ese peso propio. Lo que tengo es mucha más fricción, ¿no? Entonces tengo mucha más capacidad para transmitir esa carga horizontal, ¿no? Y por lo tanto tengo mucha más seguridad, ¿no? Aunque me dice que la convergencia no es del todo correcta, va a ser complicado conseguirla en este tipo de cálculos no lineales. Lo importante es que veáis los resultados, que son muy plausibles, ¿no? De forma que si yo me pongo en z, o lo doy en menos z, perdonad, y por ejemplo le doy al sigma z, ¿no? Y fijaos que mostrar, le doy a resultados, por ejemplo, en superficies constantes los elementos, fijaos en los resultados, ahí tengo el sigma z, fijaos que soy capaz de ver los resultados en toda la malla de elementos finitos, ¿no? A ver, activamos aquí. Y ahora fijaos que soy capaz de ver la malla de elementos finitos. Tengo un sigma z de 100, tengo un tau y z de 53 y 57, ¿no? Si hago un número un poco tontorrón, ¿no? Vamos a coger que tengo aquí un Excel, ¿de acuerdo? Pongo aquí 100, más o menos, y aquí 50 y 50, ¿no? Son los dos valores más o menos que teníamos. Voy a multiplicarlo aquí por 0,8, que es lo que había introducido ahí. Bueno, evidentemente hasta 80 llego y tengo una raíz de 70. Por lo tanto, la carga vertical, la capacidad de fricción no llega a la demanda de fricción que me pide, ¿no? Que es un poco lo que estábamos haciendo, ¿no? Ahí tengo, quizás es un poco más, 57, 53, pues si lo podemos poner simplemente para hacerlo bien. Vamos a poner 58, 54, ¿no? Para que lo calcule bien, pero justo está en el límite de esa demanda, ¿no? De 0,39, 0,80, ¿no? Que me está pidiendo para contrarrestar esas, bueno, esas fuerzas que estábamos hablando, ¿no? Y así lo puedo ir en otro, me puedo ir a otro punto, voy a quitar los valores para repetir, de nuevo sigma z, fijaos que esta es la zona de mayor contacto, pues evidentemente donde más capacidad de fricción voy a tener. Vamos a volver a activar los valores, valores extremos, ¿no? Fijaos que tengo 123, bueno, 123 y tengo 20 y 80, ¿no? Pues bueno, voy aquí, le doy 123 hasta aproximadamente, vamos a alargar este un poquito, ¿de acuerdo? Fijaos que es por 0,8, pues hasta 98 muy bien. Y hemos dicho que teníamos, perdonad, teníamos 123 y tenemos aquí un TAI Z de 21 y de 80. Pues nada, ponemos aquí 21 y 80, 21 y 80 y evidentemente deberíamos de tener más capacidad de fricción que la que demanda el programa, ¿no? Y por lo tanto contrarrestamos esos esfuerzos horizontales, ¿no? Que es un poco de lo que se trata, ¿no? Este número hay que hacerlo, ¿no? Voy a quitar de nuevo aquí en distintos puntos para que veáis que todo esto es consistente. De nuevo vuelvo a poner en sigma z. Por ejemplo, vamos a irnos a esta zona que es quizás bastante delicada, ¿no? Pues está ahí justo en los empujes, ¿no? Eh, pues vamos a ver el sigma z, vamos a poner en los valores extremos, ¿no? Vamos a ponerlos aquí. Fijaos que tenéis 45 en esta zona, bueno, 53 si queréis aquí, 53, 37 y 20, ¿no? Pues bueno, 53, 37 y 20, si ponemos aquí 53, 37 y 20, ¿de acuerdo? Y fijaos que yo tengo que alargar esto a 42, pues prácticamente un poco cerca del deslizamiento, ¿no? Estaríamos ahí muy cerca del deslizamiento de la tensión donde empezaría a fallar, o puede ser que ya haya empezado y sea un tema numérico, pero la idea es que ahí estará, puede ser seguramente fallando, ¿no? De hecho, creo que aquí en criterio te deja el índice de no linealidad, recuerda, no, pero no aquí, ¿no? No, aquí no se utilizan para este caso, en este caso es la forma en la que estábamos haciendo. O sea, habéis visto que he tenido, esto lo podéis repetir en distintos puntos, ¿no? He tenido que elevar la fricción a aproximadamente el 80% del valor el contacto hormigón-terreno, el 80%. Bueno, aquí hay ciertas cosas que no estoy considerando, por ejemplo, los empujes pasivos que puedan existir en el terreno. Evidentemente no los he puesto, quizás se podrían simular ciertos empujes pasivos que se llevan a hacer. Aquí estoy trabajando únicamente con la fricción, pero me parece excesivo considerar esos pasivos. En fin, hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Quizás lo que podemos hacer aquí es para ver si converge, volver a bajarlo, por ejemplo, ya hemos dicho que 0,3 no, lo voy a poner en 0,5.
¿de acuerdo? La única forma de, cuando tenéis más empuje lateral que carga vertical y para contrarrestar esa fricción es añadir peso, ¿no? Entonces tendríais que añadir más peso en la cimentación, que con más peso y más área, pues evidentemente vais a poder contrarrestarlo, ¿no? Ahí le he puesto 0,5, vamos a volver a calcular, ¿no? No obstante, este número que yo estoy haciendo aquí, os recomiendo que lo hagáis simplemente en vuestro edificio, no tiene más que coger y decir, bueno, yo tengo, me lo voy a inventar, ¿no? Una base, voy a ponerla cuadrada, ¿no? Aquí influye la forma, de un área, hemos dicho, de más o menos 50 metros cuadrados, ¿no? ¿De acuerdo? 50 metros cuadrados, ¿no? ¿Y yo qué es lo que tengo? Pues lo que tengo es una carga vertical, que habrá que ver cuánto es esa suma de carga vertical, P, y luego tengo una carga horizontal, H, ¿no? Y tendré que ver que efectivamente, si yo multiplico, eh, básicamente si hago el número tonto que hay que hacer es básicamente decir, bueno, esto evidentemente tiene que resistirse con una coeficiente así, ¿no? Si yo hago eh, P por mu, deberá de ser mayor que H, ¿no? Este número es el que hay que hacer, ¿de acuerdo? A totales. Esto es el mismo que es lo que estamos haciendo con el programa. P por mu tiene que ser mayor que H, además mayor que más o menos 1,5 H, ¿no? Para asegurar que efectivamente eso no va a deslizar. Si no, ¿qué tengo que hacer? Pues tendré que incrementar P. ¿Y cómo puedo incrementar P? Pues o poniendo una cimentación más gorda para que aquello no deslice, ¿de acuerdo? O otros sistemas, ¿no? Básicamente poniendo más carga vertical, es la única forma de contrarrestar una carga, en este caso horizontal. Hay que pensar que además puede ser que tengas ese momento, ¿no? Que hay que ver, ¿no? Estos números ya os digo que os recomiendo que los hagáis. Vamos a ver qué tal está la deformación, no lo he visto, pero enseguida lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Vamos a ver la deformación. Bueno, pues parece que con 0,5 pues también está ok, ¿de acuerdo? O sea, con 0,5 ya habéis visto que está bien, ¿no? Pues bueno, ese es un poco el juego. Parece que con 0,3 no, vamos a ver si con 0,4, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Ver si converge. Vamos a ver si con 0,4, o sea, estáis viendo que hay una influencia evidentemente de la fricción, ¿no? Cuanto más, insisto, que cuanto más carga introduzcáis, pues más peso, evidentemente, mejor, ¿no? Para contrarrestar ese empuje lateral, ¿no? Al final todo el empuje lateral está siendo resistido por estas vigas de cimentación y hay que tener en cuenta que pues, no deslizarán si evidentemente el coeficiente de fricción es suficiente. Es cierto que ya digo que yo no sé si, por ejemplo, en estas zonas también hay terreno que contrarrestan esos empujes, que habría que simularlos, ¿no? Ese posible empuje pasivo y similar, ¿no? O este efecto, en fin, ya digo que es un poco literal, ¿no? Vamos a ver, parece que ser que ahora estoy con 0,4 y también está convergiendo, ¿de acuerdo? Pues 0,3 parece ser que era el problema, ¿no? Vamos a verlo. Vale, pues ya está cerca de terminar, tiene buena pinta de convergencia, 10 de 10 prácticamente, y el desplazamiento horizontal está siendo contrarrestado, ¿no? Pues parece que con 0,4 también estamos bien con ese coeficiente de fricción, ¿no? Es una medida también indirecta del coeficiente de seguridad, ¿no? Vamos a mostrar resultados, sí, va vertical, pero no hay problema, ¿no? El problema es que no hay carga horizontal, ¿no? Aquí importante es que yo haya modelado estas vigas de resultados. Estas vigas de resultados las he modelado para integrar resultados de esas superficies, ¿de acuerdo? De forma que si yo voy aquí, cada una de ellas integra resultados. Fijaos que es la superficie 94, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Voy a cancelar para dejarlo como estaba, cancelar y cancelar. Y eso que me permite, ya veis que con 0,4 de fricción también va bien, pues me va a permitir ver los momentos. Fijaos que estoy viendo el momento MI, mostrar en barras, sistemas X y Z, fijaos el MI, ¿no? Si yo veo la deformada, me imaginaba ese momento, fijaos, como más o menos ya me estaba imaginando ese momento, ¿de acuerdo? ¿Veis ese momento ahí? Y estáis viendo los resultados MI, evidentemente, pues puede ser que se necesite armadura superior. Digo puede ser porque habrá que verlo con el cálculo, ¿no? Veis ahí SMI, es como si fuese una viga empotrada. Evidentemente aquí hay un salto, ¿por qué? Porque esta se comerá torsión. Fijaos cuando yo doy a torsión,
Ahí se come 80 o 75, seguramente será el salto entre 93 más o menos, ¿no? Y 45, pues más o menos serán esos 75 que se está comiendo esta barra en torsión, ¿no? Que se está torsionando ahí, ¿no? Va un poco por ahí la idea, ¿no? Y ahí veis un poco las leyes de momentos, ¿no? Que están cogiendo, ¿no? Fijaos aquí cómo es la típica, si veis al calavera, de cimentaciones elásticas, ¿eh? Fijaos cómo es la típica, ¿no? Hay momentos en otro sentido, seguramente porque esta viga ahí le está agarrando, ¿no? Seguramente estará torsionando ahí. Fijaos en la torsión que le mete a esta viga, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis este tipo de trabajos como vigas de cimentación. Podéis leer en ellos también el UZ, ¿no? Ahí veis el UZ, ahí estáis viendo los desplazamientos. Podéis estas vigas de resultados luego armarlas, ¿de acuerdo? Podríais ir al Concrete Members y armarlas. Y voy a terminar únicamente volviendo a poner ese 0,3 para que veáis cómo desliza y que vosotros decidáis pues cómo queda, ¿no? Vamos a quitar en barras, mostrar modelo barras, sistemas X y Z, ¿no? Aquí lo quitamos y vamos a volver de nuevo a colocar mi coeficiente de fricción de 0,3. Insisto que lo estoy analizando todo con este caso de carga porque es el más crítico, ¿no? En el de peso propio y empuje del terreno, ¿no? Ya digo que puede ser que aquí no hayamos modelado ciertos pasivos que existan en los cantos de las zapatas, en fin, y sistemas similares, ¿no? Pero hay que estudiarlo, ¿no? Lo hemos vuelto a poner a 0,3, vamos a ver efectivamente cómo ahora no nos va a converger y aquí pues terminaré el vídeo. Os voy a pasar este archivo tal y como está, vais a poder hacer estos juegos vosotros mismos. Yo siempre recomiendo que hagáis números gordos antes de entrar a diseñar la zapata de cimentación, etcétera, que hagáis estos números gordos porque, vamos, sumatorios de carga verticales, etcétera, más o menos una posición de centro, etcétera. Vamos a ver si ahora se vuelve no convergente. Efectivamente, ahí veis el problema. A partir del 30% ya tenemos ese problema de desplazamiento, ¿no? Está deslizando, ahí ha empezado a deslizar y ahora pues ya no va a poder de ninguna de las maneras contrarrestar esos empujes del terreno, ¿de acuerdo? Con un coeficiente de fricción de 0,3, ¿no? Pues la única manera será añadir más carga vertical, como lo hemos visto antes, si queremos utilizar ese 0,3. ¿Cómo añado más carga vertical? Pues añadir cargas muertas en esta cimentación, si está enterrada, es decir, cargas que tengan verticales, etcétera, ¿no? Meter toda la carga que haga fricción con el terreno, que puede ser que yo no la haya considerado, ¿no? Él ya está considerando evidentemente el peso de esa losa, pero bueno, puede ser que arriba tengáis algún enchacado, que yo no he modelado, algún relleno, etcétera, que lo que da es peso de cara a estabilizar cargas laterales, ¿no? Que creo que es muy importante. Tenéis un claro problema ahí de deslizamiento para esa fricción. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Os paso el archivo, me escribís, me llamáis, lo que necesitéis, aquí estamos.